¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Mire, en esta edición de Panorama tenemos varios temas sobre los cuales vamos a estar charlando. Vamos a hablar de la política en Río Negro, hubo elecciones en el PRO, pero también queremos saber cuál es la dinámica que se plantea, por ejemplo, desde las fuerzas de la oposición para un partido de distrito, pero que también negocia con la gestión nacional, con la que comulgan, digamos, desde el PRO. Vamos a hablar con Damián Svald, que es analista político internacional, respecto de la escalada de este conflicto diplomático o este conflicto que se ha armado entre la Argentina y España a partir de las declaraciones de Milei, hasta dónde llegan estas tensiones internacionales y diplomáticas que han generado, por ejemplo, en las últimas horas que se retirase la embajadora de España de nuestro país sin edad, es decir, sin tiempo, digamos, vuelve a España sin plazo de retorno. Vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente y vamos a hablar también desde el punto de vista neuquino. ¿Qué pasa con el tema obras, infraestructura y particularmente con algunos temas en particular que nos interesan, como por ejemplo el de la prórroga de las represas hidroeléctricas, una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional acerca de la continuidad de los contratos para quienes hoy explotan las centrales hidroeléctricas sobre el Limay? Para eso está con nosotros, invitado aquí en el piso, Rubén Echeverri, que es el ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén, a quien saludamos. Gracias, Rubén. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto ¿Bien? estar acá en el piso al fin contigo, hablando de estos temas tan interesantes y tan queridos o importantes para nuestra provincia, ¿no? Las represas hidroeléctricas, ¿está bien o está...? Digo, ¿es una suerte de no escuchar lo que están planteando las provincias cuando Nación decide prorrogar como están los contratos? No. ¿Y no avanzar en algún otro esquema de participación provincial? No, yo creo que es una cuestión de demoras. Creo que tampoco ellos se sienten cómodos con estas demoras y estas prórrogas sucesivas, porque en definitiva es reconocer la lentitud o no haberlo previsto anticipadamente, sobre todo que esto estaba previsto hace 30 años que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, tanto la gestión anterior como esta han demorado, creo, en este caso hoy, por la falta de equipos o definiciones políticas. Si bien no hemos acordado todo con Nación, hemos avanzado, hemos preconformado una mesa de diálogo con Nación en la provincia de Río Negro y Neuquén, que se va a terminar de conformar con una reunión con los gobernadores y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, que es una persona que conoce el tema, que escucha. Si bien en algunos puntos tenemos opiniones o visiones diferentes, sí tiene esa vocación de construir, que creo que es valiosa, así como lo demostró en las conversaciones en el capítulo de hidrocarburos de la ley de bases, y también con el acuerdo que logramos por el gasoducto cordillerano para financiar por parte de las provincias esta obra tan necesaria para tener mayor disponibilidad de gas y más factibilidad en toda la zona cordillerana, desde Chubut, Río Negro y Neuquén. Así que creo que es una falta no de voluntad, sino de tiempos o de haberse dedicado suficiente o haber visto que había otras prioridades, que eran las cuestiones tarifarias, el orden que pretende o el ajuste que pretende llevar a cargo Nación, pero estas prórrogas que ya van hasta su finalización, porque es la máxima posibilidad que tienen de un año hasta el 11 de agosto en 3 de ellas, la verdad que no es una buena noticia. Ojalá que esto hubiese tenido una definición para todos los actores, las provincias, la Nación y también los concesionarios. Tener una previsibilidad siempre es beneficioso. Así que ahora hemos planteado una serie de puntos, estamos conversando con ellos, también hemos conversado, pero viene conversando previamente todos los concesionarios con la Secretaría de Energía de Nación. Así que bueno, esperemos comenzar a acordar varios de estos temas que han planteado las provincias como propietarias de los recursos, que son no se desconoce, y la Nación como inversora en la ejecución de estas represas hidroeléctricas que fueron concesionadas. Una pregunta indiscreta. ¿Conoce la provincia de Neuquén cuánto facturan las represas hidroeléctricas? Las empresas dependen muchísimo la tarifa. ¿Y en qué sentido? Depende de los años, el tipo de hidraulicidad, ¿sí? Pero sobre todo el principal problema que tienen es a cuánto se les factura, que es uno de los principales reclamos que hemos conversado con las empresas. El primer tema es que hoy se le viene reconociendo solamente el precio del agua, es decir, no es la tarifa completa. La energía hidroeléctrica, en este caso, y con centrales de embalse que pueden acumular agua, tiene los triples beneficios, que es energía firme, es decir, está disponible cuando uno quiera, es renovable y a su vez fácilmente de empuntar cuando se necesita potencia. Y a pesar de eso, por ejemplo, tenemos energías renovables,
que no son impuntables y solamente están disponibles cuando sopla el viento o el sol, y sin embargo tiene precios a veces de casi el doble o el triple de lo que se reconoce a las empresas hidroeléctricas y por lo tanto las regalías. A ver si lo interpreto, Rubén. Entonces, si las provincias hiciesen cargo o tuviesen otro tipo de participación en la generación hidroeléctrica, no quiere decir que vayan por una baja de la tarifa. Sin duda que no, y ese es uno de los primeros reclamos y parte de lo que se ha consensuado. ¿Cómo se hace entonces esta remuneración, que ha sido irregular? Claro. O sea, yo produzco energía y encima tiene mejor calidad por estas condiciones, ¿por qué me van a pagar menos? Pero bueno, en distintas etapas del gobierno frente al... Pregunto esto, Rubén, porque mucho se dice, no, las represas tienen, que las provincias tienen que tener participación en este tipo de generación eléctrica, ¿para qué? Y para mejorar la tarifa que tienen los usuarios, los consumidores de electricidad en la provincia. Yo creo que, o sea, esta es una cuestión de un flujo de caja, es una energía por una tarifa, que eso te da un flujo de caja, que en realidad es lo que está en discusión. Ahora, si a mí me dan energía gratis o me dan la participación en tantos kilovatios y yo lo regalo, lo cobro a X precio, es equivalente. En definitiva, no se modifica el flujo de caja porque va a ser la generación, ¿sí? El flujo físico de energía va a ser el mismo, depende de la hidraulicidad. Ahora sí, lo que estamos discutiendo es a qué precio me la van a remunerar, porque eso sí ha afectado en los últimos años el precio de las regalías y también la remuneración de las empresas concesionarias. Lo que se pretende es que sea el precio de mercado como estaba previsto inicialmente en la concesión. Es decir, ¿pierden plata las hidroeléctricas hoy? No, los costos operativos son bajos, ¿sí? Y los balances han sido favorables, pero sin duda no era lo previsto hace 30 años cuando apostaron, compitieron e invirtieron en esta concesión. 23 me decía una fuente hoy. 20 facturan, 3 tienen de gasto de mantenimiento. ¿Es así? Probablemente sea así, ¿no? Por eso mismo, lo que pretende Nación hacer es decir, o sea, bueno, ganan 17 sobre 20. Bruto. Ellos pagan ganancias, pagan 17, 12% de regalías, pagan ¿cómo se llama? También los aportes a la ICA, a la ORCEP, ¿no? Tienen sus gastos, es una empresa que ha sido... que han participado en una compulsa, puede gustarnos o no, en un marco legal, y tienen reclamos, por ejemplo, en el caso de Chocón debe tener un reclamo pendiente por esta diferencia tarifaria de $900 millones pendiente, en un reclamo que todavía no ha ido al CIATI, pero otras empresas que han ido con estos reclamos equivalentes, que no se le han respetado las condiciones, han ganado y la Nación lamentablemente ha tenido que pagar. Entonces yo creo que hay que tener previsibilidad. Si uno establece unas normas, reglas, respetarlas, porque en definitiva, ni hablar con lo que nos pasó con YPF, ¿no? Que es otro ejemplo de lo que nos pasa por pretender romper las reglas en un mundo donde está acostumbrado a que los contratos se cumplan. Creo que ese es parte del ordenamiento que nos debemos y en este proceso, por eso creo que esto de ir demorando, no generar previsibilidad, no es bueno para la concesión, pero ninguno de los actores, ni Nación, ni las provincias, ni las concesionarias, o las eventuales nuevas concesionarias, si participan en la compulsa que está, o en la licitación que está por armar Nación, otras nuevas empresas que estén dispuestas a invertir, porque hay mucha inversión pendiente que hay que hacer, de actualización, de obras, o piensan que pueden tener una mejor oferta o mejores condiciones del país o tarifas futuras y por allí no son las mismas concesionarias que bien están. ¿Y con la ruta qué van a hacer? Todo el tema vial es un tema muy complejo, ¿no? No hay un amigo que uno se encuentre que nos diga, tengo un paso acá, fíjate allá, ¿no? El contexto es que la verdad que no podemos sentir vergüenza por la ruta que tenemos, ni las provinciales ni las nacionales. La infraestructura en general tiene esta característica, que es un deterioro muy lento. Entonces, al momento que hay que recuperarlo se necesita mucho tiempo y mucha inversión, como no se da cuenta, ¿no? Como el ser humano no camina, no hace ejercicio y te da el bolvazo y para recuperarse necesitas un gran esfuerzo durante mucho tiempo. El otro punto clave que tienen las rutas son inversiones muy altas, o sea, la infraestructura más costosa, que además se hace en un momento muy corto, donde se invierte, y después durante un periodo muy largo, más allá de los mantenimientos, 30, 40, 50 años, entonces es muy difícil conseguir esas altas inversiones en un corto tiempo y por eso generalmente se necesitan otro tipo de financiamiento para poder realizarlas. Es por eso que es lo que se ha abandonado primero, ¿no? Por eso las rutas que están, no somos
los únicos que tenemos esta situación de rutas, ni hablar de las nacionales o muchas otras provincias, cuando nos toca recorrer el país. Entonces, lo primero que queremos hacer es ocuparnos como prioridad. Esto ha sido prioritario, lo mencionó el gobernador Figueroa en el discurso del 1 de marzo. Estamos con una ley de peaje precisamente para que todos aquellos que la utilizan y que se benefician con las rutas sean los que lo aporten, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Hemos, por otro lado, priorizado varias de las rutas por primera vez luego de muchos años, y creo que son las únicas en el país que se están haciendo por administración. Vialidad Provincial está ejecutando la ruta 23 de Aluminea a Rahue, ahí hasta Quillén, está la bajada. Está haciendo también el tramo que falta desde Andacollo a Huinganco. O sea, son esfuerzos enormes porque aproximadamente cada kilómetro de ruta es $1,5 millones. Entonces, esto implica, más allá del mantenimiento, montos de inversión muy altas. Así que, y en las rutas nacionales lo que vemos es que Nación viene desinvirtiendo, no viene manteniendo, y ahora con una definición política clara y efectiva, es decir, yo no aporto más. Entonces, frente a esta situación, los gobernadores, tanto de Río Negro y Neuquén, viendo la situación, supongo que vos cuando venís todos los días y atravesar la ruta 22 y ves lo que es, en el caso de Río Negro, creo que inclusive más grave que las situaciones nuestras, pero también pretendemos desarrollar Vaca Muerta. Con estos niveles de acceso de la 151, la ruta 22, es imposible pensar en ese desarrollo exponencial de Vaca Muerta, y por eso los gobernadores decidieron no quedarse con los brazos cruzados esperando que se siga deteriorando y que nadie accione, y han pedido a través de una nota al Administrador General de Vialidad Nacional, decir, bueno, déjame que yo me ocupe. Estos son mis tiempos, es la gente que se accidenta. De 321 incidentes que hubo el año pasado en las rutas nacionales del territorio provincial, 17 muertos y 22 en Río Negro. O sea, es un nivel de gravedad importante, y vemos esta pasividad, demoras, no pago del gobierno nacional. Entonces dijeron, yo me hago cargo, déjame que las pueda mantener, a cambio de eso permitime cobrar peaje en rutas nacionales como paso previo a una posterior, si funciona bien estos acuerdos, y se avanza sobre otras rutas y sobre una provincialización definitiva. Pero lo que vemos es un poco el contexto de los circuitos viales, y por otro lado nos estamos juntando con las empresas petroleras para desarrollar todo lo que llamamos el circuito petroco, petrolero, es decir, todas estas vías de acceso. Cuando uno va a Añelo, tenemos 1 hora y cuarto para atravesar Añelo, si uno tiene que pasar de la ruta 7 a las 5 para ir a Rincón de los Sauces. Eso implica solo esa demora entre el ralentí del vehículo, el chofer, son 22, 25 mil pesos solamente esa hora que se pierden las empresas o que no ahorran por eso. Entonces, lo que pretendemos que las empresas es que colaboren con parte del ahorro, son las que lo utilizan, las que muchas veces lo deterioran por sobrecarga de los vehículos y los camiones. Entonces, que colaboren con parte de ese ahorro, como en todas partes del mundo. O sea, creemos que esto es un beneficio para todos, pero también para las empresas, y ni siquiera pedimos un aporte, con un compromiso, de la misma forma que hacen un contrato de transporte en el oleoducto de Oldelval, que están haciendo, y con eso nosotros logramos el financiamiento. Si ponen un compromiso de utilización de la ruta con ciertas tarifas de peaje, creemos que eso se pueden reactivar e iniciar estas obras tan necesarias muy prontamente. Rubén, 2 números. ¿Cuántos kilómetros de ruta piensan hacer y cuánta plata requieren? Estamos pensando en un programa de unos 550 kilómetros nuevos, ¿sí? Más varias que hay que repavimentar. ¿En qué ¿Cómo plazo? se está haciendo? 550 kilómetros, ¿en cuánto tiempo? En estos 4 años. 4 años. En estos 4 años, sí. Va a depender mucho del acceso al financiamiento. Parte de los fondos de la CAP que se han logrado ahora van a ser también para rutas. Vamos a ver cómo funciona estos fideicomisos que pretendemos hacer con el circuito petrolero, pero más o menos son 550 kilómetros, y que rondan 700 millones, 800 millones de dólares. Esos son grandes montos. ¿Eso se financiaría en parte con la Corporación Andina de Fomento? En parte con la CAF, exacto, en parte con estos fideicomisos y en parte con fondos también propios de la provincia, ¿no? Y otro, que no es menor, que se está con la ley de peaje, con esos fondos, una vez que se implemente el peaje, van a estar destinados a mantener las rutas. También cabe aclarar que en ningún caso vehículos livianos patentados, radicados en la provincia de Neuquén no van a pagar. Estamos viendo si logramos también un acuerdo similar con Río Negro, pero vehículos livianos de Neuquén no van a pagar peaje, pero sí todo el resto del tipo de vehículos, medianos, pesados, con sobrecarga o especiales. También esos fondos van a ir a un fondo vial con esta contribución de peaje que va a permitir también ser parte del financiamiento para esta gran inversión que significan las rutas. ¿Administrado por el Estado ese peaje o concesionado?
El proyecto de ley que está supongo por salir, que está aprobado, deja abiertas las dos posibilidades. En una primera instancia, la idea es que este fondo vial, que tiene solo ese fondo específico, va a ser administrado por la Dirección Provincial de Vialidad para realizar los mantenimientos y obras nuevas o mejoras o repavimentación, pero también existe la posibilidad de concesionarse y eventualmente lograr mayor financiación para nuevos tramos de ruta. Me decía, $700 millones. ¿Es mucho o poco en función de las cuentas de la provincia? Porque uno puede decir, en dólares no es tan significativo, o estoy tan equivocado. A ver, si todas las comparaciones depende con qué lo compares, ¿no? Lo bueno o lo poco, por eso está bueno expresarlo en números. Son inversiones muy grandes. Si calculás, por ejemplo, de estas 400 obras paralizadas que tenía la provincia, ¿sí?, estas 129 primeras obras que hemos priorizado, que es un montón de obras, sobre todo para gestionar, para financiar, para ejecutar, esas 129 en valores actualizados son unos $200 millones. Y hay que gestionar, o sea, $700 millones, o si lo comparamos con presupuestos anteriores, es prácticamente donde no se han invertido más de $100 millones por año, son montos muy altos, en esa comparación. Si vos decís, otros países hacen rutas u otras provincias, bueno, pero para la provincia de Neuquén, un monto de $700 millones en rutas es muy alto. Sí, yo hago comparaciones hasta donde le da uno la altura, ¿no? Son 7.000 departamentos, decís, y caramba, de $100.000 cada uno, ¿no? Decís, exacto, es eso. ¿Qué tan lejos estamos en Neuquén de hacer 7.000 casas o 7.000 departamentos? Sí, con la diferencia que el tiempo de ejecución y de recupero o de utilización es más rápido, y también el tema de dispersión de riesgo también es mucho menor en 7.000 departamentos. Claro. Por eso son inversiones distintas en cuanto a que esto es infraestructura netamente pública, más allá de cómo se financien, y el tiempo de ejecución, sobre todo de recupero, es muy largo. ¿Cuánto van a poner las empresas? ¿Cómo? ¿Cuánto van a poner las empresas petroleras? ¿En monto? Nosotros estamos pretendiendo, una vez que se establezcan los niveles tarifarios de las contribuciones de peaje, es X cantidad de peaje durante tantos años, y eso aportarlo a un fideicomiso que permita financiarlo. O sea, ni siquiera estamos pidiéndole plata. La prioridad entonces, rutas, y la segunda prioridad. No es la primera, fue el primer tema que vos me comentaste. ¿Y cuál es la primera? Hoy es educación sin duda, de estas obras que ya salió el decreto reglamentario de la ley de reactivación de obras públicas, salió este fin de semana, ya firmamos 2 escuelas ayer de reinicio, tenemos 26 listas para firmar esta semana, de las cuales 18 son de educación, es decir, el 70% de estas obras son de educación. Rubén, vos calculemos que tenemos obras paradas hace 8 meses, que no se han pagado, que se han pagado anticipo y que no han comenzado, 50 de ellos, o sea, es realmente una situación muy compleja en la que se ha recibido, en cuales ni siquiera muchas veces había ni siquiera información, ¿no? Hay temas que son recurrentes. Uno habla con determinadas personas y normalmente suelen insistir sobre ciertas temáticas. Y en la agenda periodística y en la agenda política, el tema de la infraestructura escolar siempre está presente, todos los años está presente. Particularmente a principio de año, ¿no? Cuando vos estás como por comenzar o comenzó el ciclo lectivo, decís, no, pero falta infraestructura, porque falta acá una hora. Es un tema, hace años que viene siendo el tema de infraestructura escolar, que viene siendo ese tema de permanencia continua, sin dilaciones en la agenda periodística y en la agenda política. Porque siempre se trabajó mal, porque nunca se le dio la entidad necesaria, ¿por qué? Creo que hay una suma de factores entre eso que vos bien mencionás. Creo que no ha habido previsión. Creo que el Estado ha actuado muchas veces por impulso, cuando viene el problema se resuelve y después se olvida, no ha habido planificación. Y por otro lado, el crecimiento de la materia, calculé que Neuquén, por ejemplo, Vaca Muerta ha crecido 40% en los últimos 10 años de población, ¿sí?, frente a un 10% que ha crecido el resto del país. O sea, la demanda va creciendo y siempre, viste, como el adolescente que siempre le queda el zapato chico, ¿no? Entonces, se suben estos factores, por eso, ¿cuál ha sido la definición política del gobernador? Ocupémonos de urgente, mantenimiento de escuelas sigue como está. Tratemos de terminar para poder empezar la mayor cantidad de escuelas posibles. En esta prioridad de escuelas, de obras paralizadas a reiniciar,
nos focalizamos en escuelas. Por eso, de estas 26, o sea, son 43 priorizadas, de las cuales 26 ya están listas para comenzar. Fue la primera que se firmaron ayer. Y por otro lado, tenemos todo un plan para aquellas que se puedan terminar antes del inicio escolar. Obviamente que algunas que están por iniciarse, que son nuevas necesidades y se licitan ahora, no va a estar para el año que viene, ¿no? Entonces, pero se está haciendo todo un plan, estamos trabajando en infraestructura con el Ministerio de Educación para que esto, que es recurrente, tratar de que sea lo menos grave posible a la medida que transcurre el tiempo. Pero siempre las necesidades son infinitas, son mucho más grandes que los recursos, que también hay que dosificar y priorizar y ordenar. O sea, y en eso, la primera pregunta que vos me decís, que es un anticipo al plan de Edificamos Neuquén, que vamos a presentar el plan de infraestructura muy pronto, la prioridad es agua y energía eléctrica. Energía eléctrica, la provincia, si bien la tarifa no es de la más baja del país, en cuanto a la prestación y servicio alcanza prácticamente casi toda, el gran porcentaje, pero tenemos un déficit muy grande en agua y saneamiento, para nosotros son las prioridades que queremos establecer. Con lo cual, gran parte de la infraestructura, el desarrollo, la inversión que va a hacer el gobierno en los próximos años va a estar enfocado en eso, agua y saneamiento. ¿Y eso implicaría avanzar también en un convenio entre el EPAS y la ciudad de Neuquén, no? Ahí, cuando nos consultaba el gobernador sobre esto, creo que esto requiere una definición política del gobierno municipal y del gobierno provincial. Lo primero que, más allá de cuál sea la definición de traspaso o no traspaso, que creo que es el punto en conflicto, un contrato de concesión que establezca las pautas, los protocolos, creo que es beneficioso para todas las partes, más allá de cuál sea la definición. Si creo que una proyección o en muchos lugares el que está más cerca del vecino es el municipio y quien muchas veces junta varios de los servicios lineales para prestar los servicios a través de empresas privadas, cooperativas o empresas estatales municipales. En este caso siempre ha habido, y muchas veces, o en los últimos años, ha habido diferencias políticas. Me acuerdo cuando estaba Quiroga y Zapá Gutiérrez, entonces siempre había un conflicto detrás que no sabía si era económico, político, conceptual. Creo que hoy están dadas las condiciones para trabajar en pos de eso. Creo que un contrato de concesión es necesario para establecer las pautas, simplemente para ordenarnos, para tener esta previsibilidad, que volviendo al tema inicial es lo que no estamos teniendo con las concesiones hidroeléctricas, pero además después sí va a necesitar una definición política respecto a si va a continuar en manos de la provincia de EPAS o va a ser un traspaso al EPAS. Creo que es una discusión importante que va a ser netamente política. O sea, la definición va a ser política, o contrato de concesión o traspaso. No. El contrato hace falta, más allá que el prestador sea el EPAS de la provincia, sea una empresa municipal o lo que sea, ¿no? El contrato que establezca la causa, más allá quién sea la persona física o jurídica que lo ejecute, el contrato, en mi opinión, es necesario. Y en eso podemos trabajar y ha habido varios proyectos. Después se verá si quién es el concesionario, si es el EPAS, que hoy es una empresa provincial, o será una empresa municipal o lo concesionará la municipalidad, ¿no? Pero el responsable en última instancia siempre de este servicio en el frente del vecino es la municipalidad, más allá que hoy existe esta situación de hecho. Prioridades, entonces me decía educación, agua y saneamiento. Cuando habla de agua y saneamiento, Neuquén tiene una patología que es una macrocefalia. Entonces, cuando hablamos de agua y saneamiento, ¿hablamos de agua y saneamiento de la capital neuquina o en todo caso de la confluencia? ¿O eso también alcanza al interior o no se visualiza como problemático el interior? No. Es prioritario el interior en este plan de regionalización que ha planteado el gobernador. Muchas veces, a veces son reclamos silenciosos, pero en muchas localidades a veces les cuesta tener agua potable en calidad o en volumen suficiente todo el año, así que estamos reviendo todo un plan maestro para llegar a todas las localidades con agua, pero priorizando el interior. Los servicios domiciliarios, yo sé que esto corresponde mucho quizás a los municipios, pero se dan esas paradojas que se vive en una provincia productora de energía y la energía es carísima, o cara, o onerosa, o elevada, costos elevados en términos comparativos con otros distritos. Se produce gas y tenés sectores que no tienen acceso, digamos, a la red de distribución de gas, quizás por este crecimiento tan espontáneo que está teniendo Neuquén.
¿Cómo se resuelve eso frente al, digamos, a ese crecimiento explosivo y la necesidad de dotar de recursos, con ocupaciones de terrenos que a veces van por la informalidad, pero otras que van sí por la formalidad y aún así tenés demoras en la llegada del servicio? Esto es realmente una problemática habitual. El principal tema es ordenarse, empezar a reconocer los costos y también entender el valor de las cosas. Muchos de los neuquinos están acostumbrados a no darle valor, a que se les regale todo. Lo vemos en el caso de las viviendas. Estamos por presentar esta semana un plan de sostenibilidad donde prácticamente pagan el 8 o el 10% de las viviendas, cuando esos fondos podrían ser perfectamente utilizados para que otros vecinos, otros pobladores, otros ciudadanos de Neuquén tengan esa misma posibilidad de esa persona. Y en el caso de las obras de gas o energía eléctrica ha pasado muchas veces lo mismo, se han construido y el frentista simplemente paga el servicio y muchas veces, bueno, como venía ahora o los últimos años muy subsidiado el servicio de gas. Entonces, creo que empezar a recuperar los municipios mediante ordenanzas de contribución por mejoras, en muchos casos los tienen y lo hacen, otros no tanto, pero creo que ese ordenamiento va a permitir poder desarrollar nueva infraestructura. Por otra parte, el gobierno de la provincia, conjuntamente desde Vivienda y las empresas y los municipios están trabajando en distintos planes de financiamiento, ¿no? Conjunto, de manera tal que todos aquellos vecinos que pretendan puedan tener un financiamiento que luego se recupere a través de la tarifa o de los pagos de los servicios. ¿Vos sos partidario de modificar las reglas de juego de la construcción de viviendas por planes oficiales? O modificar alguna... Digo, si el Estado construye le cuesta cobrar después esas viviendas entregadas. Por lo tanto, se ve también impedido de seguir invirtiendo esos recursos en la construcción de nuevas viviendas. Si este esquema no funciona, ¿hay que modificar el esquema o hay que optimizar los mecanismos de cobro? Por allí es una pregunta que es para el ministro y para Rubén Echeverri, que quizás en algún punto no sea exactamente coincidente, pero en tu pregunta, las dos. Nosotros en este nuevo plan que presentó hace aproximadamente 20 días el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, que ahora va a ir acompañado de una ley que vamos a presentar esta semana, es lograr... mirá qué paradoja esta. Solamente con anunciarlo, sin haber mandado la ley, sin haber cambiado nada todavía, solamente el anuncio hizo que en el Banco Provincia pasamos casi a duplicar por semana, que son muy bajos, pero casi a duplicar por semana los cobros de la vivienda y la gente que ha ido a tratar de resolverlo y saldarlo, ¿no? Ocurre esta paradoja, o sea, una persona que hace 30 años que no pagaba, y por eso hay que modificar la normativa, quiso ir a pagar la totalidad, 30 años que no pagaba, una vivienda estándar de 60 metros cuadrados, y fue al banco que le hagan, con punitorios, con intereses, con todo, y tuvo que pagar. ¿Cuánto? 109.000 pesos, un valor irrisorio. Claro, porque viene a valores corrientes, entonces obviamente que hay que modificar la normativa. Hay todo un plan de recupero, sí, toda una oficina virtual para evitar la discrecionalidad. Eso está encaminado y ahora va a salir con esto. Necesitamos la ley para poder permitir la caducidad de los planes que no hayan estado cumplidos luego de un periodo de regularización. O sea, eso hay que hacerlo. Pero por otro lado, una de las cuestiones que veo, y eso sí es una cuestión personal, la vida moderna tiende a la urbanización, ¿no? Venimos hace 200 años que el 50%, vamos a una tendencia que el 90% de los habitantes del mundo van a ser urbanos. Dentro de esa urbanización, salvo en Estados Unidos, donde la gente tiene otros niveles de ingreso, hacen una casa al lado de la otra, con ciertos niveles, pero para gente rica, son nuestros barrios sociales. Es decir, si nosotros no densificamos, cualquier lugar del mundo que pretende vivir en zona urbana, densifica primero, densifica. ¿Qué significa? No es hacer una casa, un edificio de 20 pisos en Huinganco, pero sí en los lugares que se pueda. Nosotros tenemos unos cálculos que vamos a presentar ahora, donde cuál es la diferencia entre densificar y no densificar. O sea, prácticamente, porque tenemos mayores costos lineales de infraestructura, claro, en todos, luz, gas, servicio, mayor recorrido del camión recolector, mayor recorrido de los colectivos, se ha cuantificado todo eso en 3 opciones y con los mismos fondos podemos hacer 40% más de viviendas. Es decir, hicimos un ejemplo para 1000 viviendas con los mismos fondos y si podemos hacer la infraestructura, después lo que cuesta mantenerla. Si hicimos 40% más de vivienda, entonces es justo y razonable que el fondo del Estado, porque siempre se hizo así, tengamos una casa por lote, donde además la vida en comunidad hoy es diferente, ¿no?
o la colectividad o el celular que nos atrapa, no vemos los familiares. Tiro por elevación a Gaido esto, ¿no? Tiro por elevación a Gaido. No, para nada. No, es muy difícil cambiarlo. Por eso dije, el primer tema que es una cuestión personal. Sí, hice la aclaración precisamente por eso, pero la gente lo que quiere, porque siempre y nadie le contó que si lo hacía diferente podía beneficiar al 40% más de las personas que hubiesen sido beneficiadas con los mismos fondos. Entonces, ¿pero por qué nadie se lo explicó? Porque hay mucha gente que lo entiende, mucha gente que es solidaria. Y en este programa de sostenibilidad lo que están apostando es a esto, a ser solidarios, porque aquel que resultó beneficiario, que otro neuquino también pueda tener lo que él disfrutó. Rubén, muchas gracias por este tiempo, generoso de tu parte. Por favor, muchísimas gracias por el contacto y bueno, hasta cualquier momento. Nosotros vamos a la pausa, cuando volvamos tenemos temas internacionales y también política regional para charlar aquí en Panorama.